Sí, bueno, cuando al haber más apertura, digamos a nivel de bares, deportes, salidas y un poco el clima, hace que las personas se junten más y bueno, eso hace que haya mayor riesgo de contagio o que el virus se vaya transmitiendo de persona a persona. Sí, es una realidad. El número de casos está relacionado con esto, el número de hisopados con los contactos, que cada vez son más de esos casos positivos, los contactos estrechos. Y bueno, también la demora, hemos notado una demora en los pacientes con síntomas en consultar, que ese es un dato no menor. Es muy importante que la gente se concientice en que a los pequeños síntomas o molestias que tengan, por favor consulten. No es lo mismo consultar con 5, 6, 7 días de síntomas que en los primeros días. Dentro de las opciones terapéuticas disponibles, la mayoría son mucho más efectivas durante los primeros días y no llegar tarde. Inclusive la solicitud de estudios de complejidad que se pueden hacer en estos pacientes, es recomendado hacerlo dentro de estos primeros días. Por eso es muy importante que extrememos los cuidados. Ya esto pasa a ser una responsabilidad individual, siempre usar el tapaboca correctamente, desinfectarme las manos, mantener la distancia, no compartir mate, tener todos los recaudos si me voy a encontrar, no exceder el número de personas, mantener la distancia y ante el mínimo síntoma consultar. A veces es preferible pecar de más y no de menos. Y si yo soy notificado de que fui contacto estrecho o sé que estuve con un positivo, quedarme, guardarme para no complicar al resto de las personas con las que yo me podría encontrar. Claro, esa es la cuestión hoy en día. Siempre estuvimos hablando quizá de alguna manera a lo largo de este tiempo de la detección temprana y eso se sigue haciendo hincapié, ¿sí? Al mínimo síntoma, hacer la consulta también para quizá no producir más contagios en el entorno, ¿no? Claro, sí. Eso sí, lo que hemos estado detectando es que la mayoría de los últimos casos son positivos con varios días de síntomas. Tenemos muchos hisopados rápidos positivos dentro de los primeros días de síntomas y por ahí la gente consulta tarde. Consulta cuando ya tiene fiebre muy alta y le preocupa, o cuando ya le falta el aire, o cuando los síntomas son más relevantes o más importantes. Y por ahí sí podemos estar llegando tarde. Por eso es muy importante la consulta precoz. Y si soy notificado de que soy contacto estrecho, cumplir con el aislamiento y con la indicación de hisopado si me corresponde. Sí. Fer, bueno, lo que charlamos un poquito recién, vemos que quizás se mantiene algún número de lo que es personas hospitalizadas, siempre se reduce, se mantiene, pero de alguna manera algunos que necesitan esta internación, de acuerdo a lo que charlamos recién, lo que decía Jani, detección tardía o alguna complicación, bueno, esto se sigue dando, ¿no? Sí, tal cual. Sí, con respecto a lo que dijo Jani, estamos en esta etapa real que hay que tener una responsabilidad individual, pero un compromiso social. Porque si yo consulto tarde, o si yo soy contacto estrecho de alguien y digo, no me nombré y sigo andando, sigo contagiando gente. Y con respecto a las internaciones, si bien la mayoría es gente adulta mayor, tenemos gente joven, porque es como toda enfermedad, esto depende un poco del virus y del organismo tuyo como responda. La idea es que le sigamos teniendo muchísimo respeto al coronavirus, que es altamente contagioso, que es muy dañino y que creo que todavía no sabemos todas las secuelas que nos puede llegar a dejar. Hay gente que si bien la pasó asintomática, la mayoría la estuvo pasando mal, hubo gente joven internada que gracias a Dios tienen el alta, pero la mayoría te sigue diciendo que pasa el tiempo y le cuesta acostumbrarse otra vez al esfuerzo, la actividad física no la pueden realizar, se cansan en los trabajos habituales. Hay un montón de estudios que están diciendo que quedan con un síndrome de fatiga crónica. Son muchas las recomendaciones que hay que darle ahora al que también lo tuvo. Entonces, estamos creo en una etapa distinta a lo que era el comienzo de que nosotros salíamos a buscar y prevenir y demás. Ahora tenemos que contener a los que se enferman, tenemos que todos a tiempo indicarle los estudios necesarios, el tratamiento lo antes posible, para no llegar a complicaciones que
medianamente en algunos casos pueden ser evitables. Esa es la cuestión del día de hoy. ¿Ustedes notan que hay mayores pacientes que son sintomáticos, que tienen síntomas y que algunos son más fuertes que antes, que meses atrás? La verdad que desde el inicio que tuvimos de la pandemia y los casos anteriores, sí, la mayoría presentan síntomas y la pasan mal, requieren, o sea, el reposo no es que lo quieran hacer porque vos se lo indiques, sino que realmente requieren estar en reposo, le cuestan actividades comunes, digamos.